La tregua es una obra de Primo Levi, es un escritor italiano, en la que narra su experiencia de confinamiento en el tránsito de un viaje hacia Italia, luego de haber estado residiendo en el campo de concentración de Auschwitz. En esta novela, en una parte de ella, Primo Levi relata acerca de un nenito que formaba parte de esa población de tránsito, un nenito que parecía tener 3 años y del cual nadie sabía nada, no tenía nombre, no sabía hablar, estaba paralizado de la cintura para abajo y tenía las piernas como palitos. Cito una breve descripción de Primo Levi sobre este niño. Pero sus ojos, perdidos en su cara triangular y demacrada, emitían destellos terriblemente vivos, cargados de súplica, de afirmación de la voluntad de desencadenarse, de romper la tumba de su mutismo. Palabra que le faltaba y que nadie se había preocupado por enseñarle, la necesidad de la palabra. Esa necesidad que afloraba en su mirada con explosiva exigencia. Hasta ahí la cita de Levi. Respecto al trato que se le brindaba a este chiquito en ese lugar donde estaban residiendo los que habían estado en el campo de concentración, Levi, con una sutileza a mi gusto extraordinaria, distingue el trato que le dispensaban unas muchachas polacas que estaban allí, que lo llenaban de besos, de mimos, dice Levi, demasiado tiernos y demasiado vanas, que lo mareaban con caricias y besos, pero que ruían su intimidad, la del niño. Y distingue este trato dispensado por las muchachas polacas de aquel que le brindaba un muchacho de 15 años, llamado Henek, un muchacho húngaro, y nos cuenta que Henek se pasaba la mitad del día junto a la cuna del pequeño y tranquilo y testarudo este adolescente le llevaba de comer, le arreglaba las mantas, lo limpiaba sin repugnancia y le hablaba en húngaro con voz lenta y pausada. Una semana después, comenta Levi, el adolescente va hacia donde están los mayores y dice que el pequeño había dicho una palabra. ¿Qué palabra? No lo sabían, pero era una palabra. Lo interesante es que el anuncio de Henek aguza el oído de los que allí estaban y durante la noche todos están pendientes, en el silencio de aquel dormitorio colectivo del horror, tratando de detectar la emisión de fonemas por parte del chiquito. Interesante esto, porque en ese colectivo, en ese dormitorio, había personajes de distintas nacionalidades, entonces cada uno estaba aguzando su oído en el silencio de la noche desde la lengua materna, pero nadie lograba descifrar lo que el niño decía. En los primeros días de marzo de 1945 el pequeño muere. Libre, pero no redimido, dice Levi. Nada queda de él. Solo el testimonio de su existencia, que son estas palabras mías, nos dice el autor italiano. Bueno, hasta ahí el extracto literario que les quería comentar y de ahí un sucinto comentario respecto de esto, para empezar sobre la violencia. La violencia es algo que en principio se distancia de la palabra. Esa es la primera consideración que podemos hacer. En los límites donde la palabra dimite, ahí comienza el dominio de la violencia. Y esto implica una aparente paradoja, porque para nosotros los mortales entonces, la palabra resulta una condición para la violencia. ¿Por qué?
al menos en su dimensión de límite, de marco, es mediante la palabra que podemos ubicar algo que no es la palabra, y en este caso la violencia. Y nuestra Constitución como sujeto supone la institución de esa frontera. Y sobre fronteras y sobre las tensiones que hay en las fronteras tenemos sobrados ejemplos, desde los vecinos hasta los países limítrofes. Entonces, en tanto hay palabra, uno podría decir que uno puede ubicar lo que no es. Y la palabra tiene esta propiedad de visibilizar. La palabra visibiliza el cuerpo. Y esta posibilidad de visibilizar el cuerpo implica que hay algo que quede del lado de lo no visible. Esta relación entre lo visible y lo no visible, que, bueno, sobre esto podríamos hablar mucho, pero abreviadamente, y en este caso yo quiero comentarles que me interesa subrayar sobre esta relación entre lo visible y lo no visible y lo que la palabra impone como visibilidad, es algo que está desde el inicio en la dimensión humana y que es la función de la máscara. Al menos como yo entiendo la máscara. Yo entiendo la máscara como el rostro humano es una máscara. El rostro de la mamá es una máscara desde el inicio. ¿Por qué? Porque la máscara implica que no todo se ve. Hay algo que queda del lado de lo que no se ve y esto a su vez supone que afortunadamente no hay una mirada ubicua, es decir, una mirada que todo lo ve. Volviendo al relato de Levi, sus ojos perdidos en una cara triangular y demacrada emitían destellos terriblemente vivos, cargados de súplica, etc. Esto da cuenta de una distancia dramáticamente reducida entre la máscara y lo que no lo es. Y por ende planteada también dramáticamente la posibilidad de una mirada que todo lo ve, cosa que se corresponde bastante con lo que uno puede suponer que es la estructura de un campo de concentración. Una mirada que todo lo ve, o al menos que intenta verlo todo, con la carga de obscenidad que eso implica. El adolescente hablaba con voz lenta y pausada en húngaro, distrito del trato anonadante de las muchachas polacas. Y es interesante porque uno podría decir que en ese trato que le dispensaba el adolescente al chiquito, hay una rítmica de las trazas sonoras, tanto en la palabra como en los cuidados maternales que el adolescente le dispensaba al niño. Por otra parte, Levi creo que nos transmite en este pasaje lo que yo entiendo que es un tránsito de la tragedia al drama. ¿Por qué tragedia? Toda tragedia contiene como premisa un héroe trágico. La tumba del mutismo atañe al silencio del héroe trágico. En este caso de la pequeña esfinge que era niñito. El héroe trágico se encuentra privado de la palabra. Hay un autor, Franz Rosenweig, que colaboró con Martin Buber en la traducción de la Torá del hebreo al alemán, que comenta justamente esto, ¿no? Que el héroe trágico se encuentra privado de la palabra, siendo su única función el silencio, y que en todo caso la tragedia lo que hace es poner en escena el silencio. Referencia que no deja de ser interesante, por otra parte, porque la función del héroe trágico se entronca con aquella que conocemos como la del padre, en tanto función de la excepción. Y asimismo, la excepción es lo que ha constituido la posibilidad de existencia de eso que conocemos como campo de concentración. By the way, campo de concentración con el que hemos convivido aquí también. Quizás no los jóvenes que hoy forman parte de nuestro plantel de profesionales de 30, 31 años que nacieron en democracia, es algo muy interesante. Pero para los mayores
podemos decir, nosotros hemos transitado por lugares donde ahí nomás Allende estaba el campo de concentración. Decía, la excepción constituye el campo de concentración. Y el campo de concentración se constituye en un espacio político en el que la exclusión y la inclusión, lo exterior y lo interior, el derecho y el hecho, se tornan indiscernibles e irreductibles. Violencia y justicia se vuelven indiscernibles, se iguala la ley y la vida. Y la relación entre estas dos instancias, y esto trae como consecuencia el imperio de la ley de la vida o de la muerte. Yo creo que resulta interesante para nosotros tomar nota de lo que nos han acercado como reflexión algunos pensadores contemporáneos respecto a lo que significa el umbral de la modernidad biológica. Umbral que se sitúa allí donde el cuerpo del individuo, el cuerpo de la especie, se convierte en una apuesta política y una apuesta de las estrategias políticas. Estrategias ejercidas desde un gobierno de los hombres que ya no es territorial, ya no se trata de la nación, sino que es poblacional. Y un gobierno de los hombres que gradualmente tiende a animalizar a los hombres. Tanto del lado de las ciencias duras como de las ciencias sociales y humanas estamos colaborando con eso de alguna manera y en algunas instancias. Y sobre esto tenemos que estar advertidos, creo. Una breve mención sobre el trauma para ya dejar aquí. Vamos a estar de acuerdo respecto al trauma, que es infinitamente más importante la dimensión fantasmática que la de acontecimiento respecto del trauma. Digamos, no es trauma simplemente lo que irrumpe de repente, rajando, fracturando algo que se supone de antemano que es una totalidad o una unidad. Más bien yo entiendo que el trauma infantil requiere, así como el síntoma, de la flexión del pasaje por la pubertad. Y si hay dificultades en la infancia, yo creo que nos encontramos más bien en los prolegómenos del retorno del reprimido de los padres y de las lecturas que los adultos pueden hacer de sus propias marcas de la infancia y cómo esa lectura influye sobre la lectura que hacen sobre la actividad de estos sujetos que están atravesando ese periodo que conocemos como infancia. Que haya trauma infantil implica que haya un cuerpo marcado y la posibilidad de volver sobre esas marcas. La vuelta sobre esas marcas se sustenta en la relación con el espejo. Y el problema que se les presenta, que se nos presenta a los adultos, es cómo poner en juego nuestra relación con aquellas zonas en las que se juega la excepción. Y también como nosotros, los que recibimos consultas por niños, también supone una advertencia respecto a cómo, en algunos casos donde se trata de la gravedad que está en juego, eso nos coloca a nosotros en un lugar de excepción, o en todo caso de ver cómo nos arreglamos con esos lugares de excepción. Uno podría decir, extraordinaria la soltura con la cual se aboca el adolescente a la reconstrucción de un espejo para este pequeño que muere allá en marzo de 1945, y con eso la posibilidad de lo que en algún momento hubiera podido ser retomado como trauma, pero que no lo fue. Solo nos queda el testimonio de Levi y la lectura que él mismo ha podido hacer respecto de sus propias marcas de la infancia. Bueno, muchas gracias.